Hola con todos, espero que tengan un buen día o una buena tarde o buena noche dependiendo de la hora en que están viendo este video. Y el tema que vamos a hablar hoy es algo que a mí siempre me intrigó cuando estaba en el pregrado, porque por lo general cuando uno modifica o hace un proceso, el resultado de ese proceso va a ir para algún lado, pero nunca va a ir en el sentido opuesto. No sé si me hago explicar, pero la idea, y esto es más fácil de explicarlo cuando yo lo escribo, es que la sobrecarga de yodo, si yo a una persona le doy una sobrecarga de yodo, lo normal es que haya un solo evento. Siempre ha habido una relación importante entre lo que es el yodo y la producción de hormonas tiroides. Pero lo que llama mucho la atención como tal es que cuando hay una sobrecarga de yodo pueden darse dos fenómenos. Uno puede ser un hipotiroidismo, o sea, una disminución de la producción de hormonas tiroides, y el otro es un hipertiroidismo. Pueden aparecer los dos eventos, no al mismo tiempo, pero en diferentes personas, la misma cantidad de yodo puede tener dos respuestas. Y esto siempre a mí me intrigó mucho porque es muy difícil de asimilar cuando uno recién está en la carrera, como el dar yodo puede hacer las dos cosas. Uno entendería que solo hace una, pero no, puede hacer los dos eventos. ¿De qué va a depender? Va a depender de, sobre todo, del paciente al que nos enfrentemos. Y eso es lo que vamos a entender hoy día. Hoy día vamos a hablar del fenómeno de Wolff-Chaikoff y el fenómeno de Jod-Basedov, ¿ya? Entonces, cuando hay una sobrecarga de yodo, la mayoría de las personas pueden responder disminuyendo la producción de hormona tiroides. Eso se le llama pues, hipotiroidismo. Puede ser temporal, como lo veremos más adelante. De hecho, la mayoría de veces es temporal. Pero cuando este fenómeno permanece y ya el paciente, por la sobrecarga de yodo, termina desencadenando un verdadero hipotiroidismo, a esto nosotros, o al mecanismo fisiológico que estudiamos, lo conocemos como el fenómeno de Wolff Chaikov, así se lo conoce, ¿sí? Hablaremos un poquito también de la historia de estos fenómenos. Estos fenómenos son relativamente, ya tienen bastante tiempo descubiertos, el uno por 1948, el otro en el siglo XIX, pero siempre vale la pena recordarlos, porque son súper interesantes. Entonces, cuando hay una sobrecarga de yodo y el paciente me hace un hipotiroidismo, pues yo estoy en presencia del fenómeno de Wolff-Chaikoff. Pero si por la misma sobrecarga de yodo el paciente hace lo opuesto, es decir, hace un hipotiroidismo, este fenómeno se lo conoce como el fenómeno de Jod-Basedow. Hoy día también hablaremos un poco de los epónimos. Soy muy fanático de epónimos, de lo que se está perdiendo en la medicina, pero yo creo que eso son cosas que se deben mantener. Obvio, tomando en cuenta que vamos a hablar mucho de estos fenómenos, siempre vamos a partir de una base fisiológica. Un amigo que me comentó un video en TikTok ayer, creo, Freddy Navarrete, al que le mando un saludo, si es que llega a escuchar este video, eh, me decía que la fisiología es la base de la medicina y tiene totalmente razón. Mis mentores, la gente que me formó a mí, son los que me inculcaron que las ciencias básicas son lo más importante que puede tener un médico para razonar y obvio, luego el sentido común. Entonces, vamos a hablar de esto y para hablar de estos fenómenos tenemos que conocer primero el eje que gobierna la liberación de hormonas tiroides y segundo, el mecanismo que a nivel celular de la hormona tiroidea pues tiene que ver con con toda la arquitectura de cómo se deforman las hormonas tiroides. Hablaremos de yodo, la tiroglobulina y todo eso. Primero hablemos de lo que son los ejes. Entonces, cuando nosotros hablamos de ejes en endocrinología, siempre va a haber alguien que gobierna, que es el hipotálamo. El hipotálamo, en este caso, tiene una hormona que es la TRH. No vamos a entrar en, no voy a, voy a tratar de no extender tanto el video, pero la TRH es la hormona liberadora de tirotropina.
¿ya? Entonces, de tiroestimulina, perdón. Y cuando hay niveles bajos de T3 y T4, lo que hace el hipotálamo es liberar TRH. Igual lo voy a detallar un poco más adelante, pero siempre que hay hormonas tiroideas bajas, al menos siempre hablaremos de esto en condiciones normales, lo que va a pasar es que el hipotálamo libere TRH. Esa TRH va a ir a la adenohipófisis, a las células tirotropas, y va a hacer que esta adenohipófisis libere a su vez TSH, la más, mucho más conocida esta como la tiroestimulina. Y finalmente, esta tiroestimulina va a llegar a la membrana basal, basolateral de los folículos tiroides, y al llegar a la glándula tiroides va a hacer que se liberen las hormonas tiroides. Entonces, tiroides y libera T3 y T4 como. Entonces, la idea principal es que siempre este eje va a funcionar de arriba hacia abajo. O sea, si yo tengo niveles bajos, es más, aquí deberíamos poner que todo comienza cuando hay niveles bajos de hormonas tiroides, niveles bajos de hormonas tiroides, se va a activar esta cascada. Esta cascada viene dada por siempre el hipotálamo desde arriba liberando TRH, luego ese TRH llegará a la hipófisis, a las células tirotropas, para que a su vez liberen TSH y finalmente esa TSH va a ir a la tiroides para que se liberen hormonas tiroides como tal. Siempre se va a hacer el orden y el eje como tal. Esta no es una clase de morfología donde vamos a hablar, se hablaría mucho más profundo de esto, pero este eje y los ejes que gobiernan a las otras hormonas siempre se debe tener claro que primero es el hipotálamo, luego la hipófisis y luego la tiroides. A menos de que haya una excepción que se hablará en su momento en algún otro video, Dios mediante. Bien, entonces, por un lado el eje ya quedó claro. Ahora vamos a hablar del folículo tiroide. Obviamente es un dibujo que no me va a quedar tan bonito, pero ya ese lo tengo armado en otro lienzo de Paint, así que no van a ver cómo lo tengo que crear, cómo lo tengo que dibujar. Sin embargo, sí lo voy a copiar y pegar. Ahorita lo estoy copiando y lo voy a pegar acá. Entonces, esta cosita que ustedes ven ahí es, en términos generales, un folículo tiroide. O sea, si yo cojo la tiroides y le hago zoom en un corte histológico, voy a encontrar un folículo tiroide. El folículo tiroide está formado por el estroma, que son todas las fibras del tejido conectivo, que en este caso están representadas con color rosado. Aquí faltarían las células C, que son las células que producen otra hormona que en este caso no tenemos nada que ver, y lo que tiene forma de donuts, esos círculos más pequeños, sería lo que nosotros conocemos como folículo tiroide. O sea, esto que voy a encerrar de color verde es básicamente un folículo tiroide. Esto es un folículo tiroide, ¿ya? Y este folículo tiroide, como ustedes se pueden dar cuenta, tiene algo que lo rodea, que son células cúbicas. Casi siempre las células cúbicas están asociadas con la secreción de tejido glandular. Y en el centro que aquí está pintado de color celeste, hay algo que se llama coloide. En ese coloide es donde mayoritariamente va a estar todo lo que es la tiroglobulina, lo que es la T3 y T4 y la T3 reversa, todo lo que está, todo lo que viene como producción del folículo tiroide va a estar en ese color. Entonces, eso es lo que vamos a hacer zoom en este momento. En este momento lo que voy a hacer es un zoom para que se pueda detallar realmente cómo sucede todo lo del yodo y todo en cuestión. Entonces, tal como hicimos en el dibujo del hierro, vamos a dibujar una célula, ubica en este caso, y ya, vamos a ver si el dibujo me queda bonito, sé que me queda bien. Entonces, ya, ahí tenemos por un lado, en ese puntito negro tenemos el dibujo y lo que voy a hacer en este caso es asumir que un lado es la luz y el otro lado es la zona vasolateral.
Lo que voy a pintar de color celeste sería la luz, que es lo que apunta, o lo que apunta hacia el coloide como tal. Y eso es lo que voy a tratar de hacer en este esquema, ¿no? Entonces, a ver, voy a cortar, voy a cortar aquí. Ajá. Y voy a cortar este para que se entienda que este es el lado luminal de la célula. Ajá. Este es el lado luminal, este es el lado basal, y lo que voy a pintar ahorita de celeste, o del color, esto sería el coloide. Ahí es donde se va a acumular todo. Entonces, este es el lado de la luz, lado luminal, y el otro es el lado basal, para efectos prácticos de la clase. Lado basal. ¿Ok? En este lado basal, primero, la mayoría de textos no encuentran esto, pero en este lado es donde va a estar el receptor de TSH. Eso que parece como un tenedor es básicamente el receptor de TSH. Recuerden que este dibujo sería el folículo, una célula del folículo tiroides. Justamente por eso lo he dibujado cúbico, para que se entienda la idea de lo que está. Entonces, cuando llegue el hormonal, la TSH, va a ir ese receptor de TSH y va a desencadenar una gran cantidad de señales a través de segundos mensajeros para que se forme la hormona tiroidea como tal. Entonces, en este lado basal vamos a tener dos cosas importantes. Una bomba de sodio-potasio, que la vamos a dibujar de color plomo. Esto es la bomba de sodio-potasio. Bomba de sodio-potasio. El profesor de fisiología, el doctor Farhat, siempre nos remarcaba que el nombre es bomba de sodio-potasio ATPase. Eso me quedó muy claro a mí hace tiempo, desde que estoy en la U. Eh, Solo para recordar, la bomba de sodio-potasio lo que hace es botar sodio hacia el lado extracelular y meter potasio. Por un lado, la flechita va a hacer que el sodio salga y por otro lado, el potasio se ingrese. 3-2, como ya tenemos claro, salen 3 sodios y entran 2 potasios. Esto también es algo de cultura general en nuestra carrera, pero sí es bueno dejarlo claro. Entonces, tenemos primero una bomba de sodio-potasio que se encarga de regular el flujo de sodio. Más importante que esta bomba en este contexto es que vamos a tener un simportador. Un simportador es un tipo de transporte activo secundario que favorece el movimiento en un solo sentido de dos o más moléculas o átomos. En este caso, el simportador del que vamos a hablar es el simportador que en inglés se lo conoce como NIS, o el simportador de yoduro con sodio. Entonces lo vamos a dibujar con un cuadrito rojo y ahí está nuestro importador. Eh, Se lo abrevia como NIS en mayúsculas como importador de sodio y yodo. Entonces, ¿qué es lo que hacen estos importadores? Es fácil. Ingresan el sodio, por un lado ingresa el sodio, pero también, por otro lado, también va a ingresar al yoduro. ¿Sí? Y aquí viene la primera cosa que hay que dejar, de tantas cosas que digo que hay que dejar claro, creo que también esto es súper importante. El yodo que ingresa a la célula, al folículo tiroide, es un yodo que está como radical, o sea, técnicamente es yoduro. En Paint no se puede dibujar el yodo con la rayita negativa, pero para que tengan una idea, el yoduro se representa químicamente con el símbolo químico del yodo, pero con una rayita negativa. Eso quiere decir el dibujito que está acá abajo, el yoduro. Entonces, por un lado entra el yodo, pero por otro lado entra el sodio. Entonces, como es un simportador, mueve todo en un mismo sentido, a medida que entra el sodio, también va a meter yodo. Entonces, ese es el simportador sodio-yoduro. Perfecto, hasta ahí vamos relativamente bien.
Hasta ahí vamos relativamente bien. Ahora, recuerden que lo que ingresó al interior celular es básicamente yoduro. El problema radica con que este yoduro no sirve para eh, ponerlo en las hormonas tiroides. Yo tengo que convertirlo en algo que se conoce químicamente como yodo molecular. Entonces, para eso yo necesito otra cosa. Necesito mover o movilizar este yodo hacia la luz del coloide. Lo necesito movilizar para acá, hacia la luz del coloide. Y aquí entra un canal que es el canal de Pendrina. Técnicamente lo que hace el canal de Pendrina, lo vamos a dibujar de morado, es intercambiar el yodo, que yo tengo que moverlo hacia acá, hacia el luz del coloide, pero intercambiándolo por cloro, ¿ya? Entonces, por un lado entra el yodo, pero en sentido contrario debería estar el cloro. En este caso es cloruro también. Ahora, al mismo tiempo que se produce este cambio, me falta ponerle el nombre acá, canal de Pendrina, al mismo tiempo que se produce este cambio, hay una enzima que se llama la tiroperoxidasa. Y la tiroperoxidasa, otro dato importante, todas las que dicen peroxidasa, lo que van a utilizar en parte para hacer una catálisis es peróxido de hidrógeno. Entonces, la tiroperoxidasa, que la vamos a abreviar como TPO, ya, la tiroperoxidasa, TPO, vamos a cambiar el color porque no se ve muy bien ahí en esa forma. Esa. La tiroperoxidasa lo que va a utilizar es peróxido de hidrógeno, H2O2. Y estoy seguro que en los videos, cuando algún día se hagan populares estos, van a decir que así no se escribe el peróxido de hidrógeno, pero es que no tengo la forma de que en Paint se pueda poner como subíndice el número. Entonces, les pido mil disculpas para la gente que sabe de química y que sabe que así no se escribe la fórmula química del peróxido de hidrógeno. Entonces, lo que va a hacer este peróxido de hidrógeno es robar este electrón que vemos acá. Esa cosita que ustedes ven arribita, eso simboliza que hay un electrón adicional. Entonces, aquí voy a hacer una pequeña, me voy a detener un poco y voy a hablar un poco de la configuración electrónica del yodo. El yodo es un elemento de la tabla periódica de los no metales, de la familia de los halogenados, que tiene su número atómico de 53. Ya tiene 53 protones. Ahora, tomando en cuenta que todos los elementos son neutros en la tabla periódica, si hay 53 protones en el núcleo, tienen que haber 53 electrones en la nube que lo rodea. Entonces yo tengo que distribuir esos 53 electrones en, en alrededor del núcleo. Y eso es la configuración electrónica, que cuando estamos en el colegio nos la dan y a veces uno dice, ¿y eso para qué sirve? Prácticamente si yo entiendo eso, puedo saber por qué el peróxido de hidrógeno se lleva los electrones del yodo. Entonces, una cosa es el yodo y otra cosa es el yoduro. El yodo tiene 53 electrones, el yoduro tiene 54, o sea, tiene una carga negativa. Normalmente el yodo, al tener 53 protones y neutrones, tiene una carga neutra, porque tiene su carga positiva igual a la carga negativa. Pero cuando yo le agrego un electrón, como en el caso que estamos hablando del yoduro, al tener un electrón más que los protones, obviamente, pues va a tener una carga negativa. Entonces, el objetivo de la tiroperoxidasa, que no es lo morado es el canal de Pendrina, vamos a dibujar con color anaranjado la tiroperoxidasa. Esta tiroperoxidasa lo que va a hacer es quitar ese electrón al yoduro para que ahora el yoduro se tenga que unir con otro yodo y forme lo que se conoce como yodo molecular, ¿ya? Y aquí también regresamos a nuestras clases de química. ¿Por qué el yodo no puede estar solo? ¿Por qué tiene que estar empatado con otro yodo? Porque hay algo que se llama la regla del octeto. La regla del octeto, esto es algo que lo vemos mucho en química,
La regla del octeto dice que todo elemento debe tener 8 electrones en su última capa para lograr la estabilidad. Obviamente, si alguien sabe más de química que yo solo soy alguien que es entusiasta en química, me puede corregir y me puede explicar que no. Entonces, cuando nosotros tenemos 7 electrones en la última capa de un yodo y hay 7 en la última capa del otro yodo, ninguno de los dos cumple la regla, la regla del octeto. Entonces, lo que va a pasar es que cada uno de esos dos yodos compartirán, compartirán un electrón y eso queda empatado y por eso se forma el yodo molecular. ¿Sí? Para tener claro eso, voy a utilizar otro lienzo de Paint y explicar un poco mejor lo que acabo de hablar del yodo. A ver, creo que es este de aquí. Entonces, yo ya les dije que el yodo tiene un número atómico de 53. Por lo tanto, va a tener 53 protones en el núcleo y 53 electrones alrededor. Esto, cuando nosotros lo vemos, esto se llama configuración electrónica y es una de las cosas básicas de la química, de la química orgánica, ¿ya? No lo vamos a hacer toda porque tendríamos que leer los niveles SPDF y eso no es el objetivo de la clase, pero yo sí quiero que entiendan por qué yo necesito convertir el yoduro en yodo molecular por acción de la tiroperoxidasa. Entonces, la distribución electrónica de estos 53 electrones deberían ser 2 en la primera capa, luego deberían haber 8 en la segunda capa, luego deberían haber 18 en la tercera capa, luego otros 18 en la cuarta capa y finalmente lo que me quedaría serían 7. ¿Ya? Pero esos 7 no son 8, no son o no cumplen la regla del octeto. Entonces, yo lo que voy a hacer ahorita es explicar cómo funcionaría en términos generales esto de aquí, ¿no? Entonces, aquí tengo mi núcleo, es el núcleo de yodo, ¿no? Con los 53 protones que siempre debo tener, y por efecto de del dibujo, para no hacerlo tan grande, solo voy a dibujar la última capa, que es la capa que a mí me interesa saber. Convengamos que en esta capa, ¿cuántos electrones habían? Pues habían 7. Al menos en lo normal es que hayan 7 electrones. Entonces ahí va uno, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Ahí hay 7 electrones. Obviamente no me quedaron tan bonitos como me hubiera gustado que queden, pero la idea es que hay 7 electrones en en este yodo, ¿no? En su última capa. Pero lo mismo debería pasar en la siguiente capa. Ahora, ¿se acuerdan de la regla del octeto? La pregunta es, ¿se cumple o no se cumple esa regla? La respuesta es no. Por lo tanto, al no cumplirse, este yodo tiene que buscar la forma de que cumpla la regla del octeto. Entonces aparece otro elemento, otro yodo, con el mismo problema, con los mismos 7 electrones. Entonces aquí pasa algo muy bonito, y es que estos electrones, uno de cada uno de estos yodos van a terminar compartiendo el electrón como tal. Entonces la molécula quedaría en términos generales así. Por un lado queda, aquí está ese sería ahí están mis dos átomos, y en los dos vamos a tener un electrón, y acá otro electrón, y pues los otros electrones que van a quedar, aquí hay uno, acá hay dos, acá hay tres, cuatro, cinco, seis. Acá también van a haber uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis.
Afuera hay 6 y por dentro hay 2. Ahí estarían los 8 electrones que compartirían ya. Se cumpliría básicamente el principio de la ley del octeto. En este caso, esto es lo que sucede realmente por acción de la tiroperoxidasa. La tiroperoxidasa lo que hace es robar un electrón al yoduro, dejando a los átomos de yodo tan solo con 7 electrones en su última capa, y como no alcanzan la estabilidad, necesitan compartir un electrón, formando lo que conocen las personas versadas en química como un enlace covalente del tipo polar. Y de esa manera es como verdaderamente el yodo se convierte en yodo molecular. Es más, si yo tuviera que simplificar esto, yo dijera, este sería el yodo, acá está el yodo. Ojo, no es yoduro, porque en este caso no tienen carga, pero si yo le agregara un electrón más, sería yoduro. Normalmente en el cuerpo humano están como yoduro. Lo que hace la tiroperoxidasa es robar un electrón de cada yodo, convertirlos en esta molécula de yodo que ven aquí, los dos átomos de yodo que ven aquí, y como estos dos yodos, ninguno de los dos cumple la ley del octeto, por afinidad química se terminan convirtiendo en esto que vemos aquí como yodo molecular. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros hablamos de la acción, voy a cambiar ahorita ya de pantalla, cuando hablamos de que el yoduro intercambia, el yoduro pasa del interior de la célula folicular hacia el coloide a través de un canal de pendrina que intercambia con cloro, es un intercambiador de cloruro con yoduro. En el mismo momento que sucede eso, la tiroperoxidasa agarra a este yoduro, le quita el electrón, lo deja como yodo y lo obliga a convertirlo en yoduro para que mantenga la regla del octeto. Entonces, por fin, tengo el yoduro formado, ¿no? Esto es lo que me interesaba, que ya tengan claro que ya se formó el yoduro. Al mismo tiempo que sucede todo este proceso, eh, el nivel del retículo endoplásmico rugoso, el retículo endoplásmico rugoso, RTR, este retículo empieza a generar eh, una molécula que es la tiroglobulina. La tiroglobulina es una cadena peptídica que tiene aproximadamente 70 aminoácidos de tirosina. Sí, cuando les pregunten, esto es muy poco probable que les pregunten, pero si alguien les quiere molestar la vida, les va a preguntar o el peso de la insulina o alguna cosa así media rebuscada. En el caso del retículo endoplásmico rugoso, lo que va a hacer es fabricar tiroglobulina. Tiro, tiroglobulina. Y la tiroglobulina tiene o está formada aproximadamente por 70 aminoácidos de tirosina. Entonces ya para que nadie les vea la cara, tiene 70 aminoácidos de tirosina con S, que es uno de los pocos, me parece que es uno de los pocos aminoácidos aromáticos. Fenilalanina, tirosina, la prolina también a veces lo consideran aromático, pero bueno. Entonces, al momento que sucede lo que acabamos de ver, el retículo endoplasmático ya me genera tiroglobulina. Todo esto o esta tiroglobulina recién formada va a ir al aparato de Golgi para su respectivo empaquetamiento, aparato de Golgi, llamado así por Camilo Golgi, premio Nobel, el cual lo compartió con otro grande, el Golgi era italiano, y lo comparte con, me parece, con el doctor Santiago Ramón y Cajal. Prefiero decirle don Santiago Ramón y Cajal porque es un hombre, lean la biografía del doctor Santiago Ramón y Cajal, es algo que les va a cambiar la vida, un hombre que tuvo tantas adversidades y logró ganar un premio Nobel, y la pelea con Golgi, lo obtiene la neurona, es una cosa bárbara lo que hizo el doctor Golgi. Entonces, bueno, el retículo endoplásmico genera tiroglobulina, une 70, aproximadamente 70 aminoácidos de tirosina, y luego todo eso lo manda al aparato de Golgi para que se realice el empaquetamiento. Y esto se almacena en una vesícula que se le conoce como, esto ya dependerá de qué libro ustedes lo lean, pero esto termina formando un precursor de tiroglobulina, precursor de tiroglobulina. Una forma de abreviar la tiroglobulina creo que era TBG. Entonces se produce esto, vamos a hacerlo más chiquito,
Ahí está, el precursor de tiroglobulina, que es básicamente una vesícula de almacenamiento, y ahora sí, ese precursor de tiroglobulina va a salir. Y por fin, ya tengo también hacia afuera la tiroglobulina. Por lo general está aquí en forma de una vesícula, está almacenada como en una vesícula. Ok, finalmente, la tiroglobulina también sale, vamos a representar con color azul, tiroglobulina. Un poquito más grande la letra, acá, y ya. Entonces, por fin tenemos a la tiroglobulina. Ahora, cuando yo a la tiroglobulina o a los aminoácidos de tirosina que está formada la cadena de tiroglobulina, los voy a unir, eso se conoce como la organificación de la tiroglobulina. O sea, cuando a la tiroglobulina yo le voy a las tirosinas que están dentro de la tiroglobulina, yo les empiezo a agregar yodo, eso se llama la organificación de la tiroglobulina. Este es el paso más importante. O sea, hagan de cuenta que tengo 70 aminoácidos de tirosina, uno detrás de otro, formando la tiroglobulina. Cuando a cada uno de esos aminoácidos de tirosina les agrego yodo, ese proceso se llama la organificación de la tiroglobulina. Y resulta que quien realiza también esta función, o sea, al agregar yodo, a los tirosinas de la tiroglobulina también es la peroxidasa. La tiroperoxidasa también cumple la función de hacer todo esto. Entonces, ¿quién ayuda o quién permite que el yodo se una a a la tirosina de la tiroglobulina? También será la TPO, la responsable de este proceso. Entonces, aquí también aparece la TPO. Y aquí viene lo más importante. Dependiendo de la estructura química que hablemos en cuestión, nosotros vamos a formar pues diferentes formas pequeñas de la hormona tiroides. Entonces vamos a hablar de cómo se vería primero la tirosina más el yodo, porque recuerden que lo primero que nosotros debemos de recordar es la tirosina. Entonces vamos a ir a a otro dibujo, pero este lo voy a hacer en el mismo dibujito de antes, solo que voy a mover unos gráficos que tengo acá, ok, ahí creo que sí me queda bastante espacio. Entonces, vamos a cambiar al otro lienzo. Este lienzo, ahora el que estoy utilizando, lo que voy a hacer es dibujar a la tirosina y voy a enseñar cómo se agrega, en qué parte se agrega el yodo como tal. Entonces, para eso primero tengo que dibujar la molécula de tirosina. Una molécula de tirosina está formada por, ojalá que me salga con el poco espacio que tengo, la verdad. A ver, aquí está un grupo, sí. A ver, aquí hay un grupo OH, ajá. Luego a ese grupo OH le agrego una rayita y se forma un derivado del benceno, me parece que. Ajá, mira. Sí, ajá. Y esto tiene un doble enlace, otro enlace acá y otro enlace acá. El no se lo podía dibujar de otra forma, pero como un círculo, pero me dio por dibujarlo así. Ahora viene una cadena de CH2, me parece, y luego de esa cadena de CH2, si mis conocimientos en química no me fallan, viene una cadena de CH con un grupo amino, que es el grupo característico de los aminoácidos, CHNH2, y finalmente todo termina en un grupo carboxilo, COOH. Les juro que deben de tenerme harta paciencia con esto, pero en teoría, eso que ven en la molécula de tirosina, eso es tirosina pura y dura, ¿ya? Aquí me falta colocar los enlaces, creo que no hay ningún doble enlace en esta fórmula abreviada, pero eso que ustedes ven ahí es la tirosina. Tirosina, ácido aromático porque tiene un grupo aromático. Está aquí, este es el grupo aromático para aquellos que son fanáticos de la química. Ese es el Ahora, a esto yo lo tengo que sumar al yodo molecular
que habíamos creado previamente por acción de la tiroperoxidasa. Entonces la fórmula sería, ajá, más el yodo molecular que lo vamos a pintar de color verde. No, azul para mantener la coherencia con el dibujito que está abajo. Ese es el yodo molecular. Entonces, dependiendo de cuántos yodos hayan en la tirosina, va a cambiar de nombre. Entonces vamos con el primer nombre. Copiamos esta tirosina y la pegamos acá abajo. Y si esta molécula de tirosina tiene un solo yodo, que lo voy a pegar aquí, ujú, aquí está mi yodo. Si solo tiene un yodo, esto se va a conocer como monoyodotirosina. Entonces, atestiguen a la monoyodotirosina. 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 Obviamente, ya se tienen que haber dado cuenta que ahí está el grupo de yodo. Ahora, si a esta molécula de tirosina ya no le agrego uno, sino dos yodos, eso se llamará ya diyodotirosina. Entonces simplemente tengo que agregar dos yodos aquí. Primero, aquí va el primero, y acá va el otro, en este otro extremo. Ahí ya tengo dos. Entonces, esta molécula de aquí es la diyodotirosina. Diyodotirosina. Perfecto. Tenemos tirosina, monoyodotirosina y diyodotirosina. En este caso, si yo quisiera formar este T3 o T4, que serían las hormonas realmente finales, en general solo sería sumar. Aquí lo que me faltó fue poner las abreviaturas. Monoyodotirosina es MIT y, y yodotirosina sería DIT. Entonces, si yo lo que quiero formar es T3, simplemente lo que tengo que hacer es unir una molécula de monoyodotirosina más una molécula de diyodotirosina. Entonces, si yo quiero formar T3, sería igual a la suma de monoyodotirosina más diyodotirosina. Y ahí tendría mi molécula de T3 lista para su utilización como tal. Esto sí lo va a hacer un poco más grande porque esta es la parte importante del dibujo. Ya la parte del esquema ya no creo que importe, lo que importa es solo saber cómo se forma la T3. Una molécula de monoyodotirosina más una de diyodotirosina. Ahora, si lo que yo quiero formar es T4, como ustedes pueden suponer, sería simplemente unir dos moléculas de diyodotirosina. Y ya está. Más diyodotirosina. Y así tengo la T3 y la T4. Alguien seguramente en algún momento va a decir qué hace la T3 reversa. Eso ahorita no importa, de hecho sirve más para el diagnóstico de algunas enfermedades ya de especialidad, como el síndrome de la enfermedad de tiroides. Ahí las cantidades de T3 reversa son mucho más altas que lo normal, pero eso ya viene de base ya para estudiarlo en una especialidad y el objetivo de nosotros es que entendamos esta cascada de cosas que pueden haber. Y finalmente, para regresar a esto, nos vamos al dibujito de acá, a nuestro primer lienzo. Y una vez que ya tenemos formada la T3, la T4 y todas las demás, ya todo esto, vamos a ver con qué color lo pongo, porque ya no tengo más opción. A ver, T3, T4. Y bueno, se producen otras cosas más. Pero las que me interesan ahorita son T3 y T4. Obvio, aparte de esto se formó monoyodotirosina, diyodotirosina, T3 reversa, pero la idea es que ya se formaron T3 y T4. Y esta T3 y T4 regresa al interior de la célula a través de pinocitosis. Ingresa esto por un proceso que se llama pinocitosis. Pinocitosis y se almacena en forma de vesícula. Esto se queda almacenado, la T3 y T4 lista para
en algo que se llama gota de coloide. Voy a dibujar con un verde bajo la gota de coloide que representará en su interior a la T3 y T4. O sea, dentro de esta gota de coloide hay T3 y T4. Obviamente igual lo voy a escribir 3 y más abajo T4. Esto se lo conoce como gota de coloide. Es técnicamente una vesícula. Si acaso es una vesícula común y silvestre, pero así se va a almacenar. Y pues dependiendo de la situación, obviamente aquí ya debería haber una señalización de TSH, o dependiendo de los requerimientos, en algún momento, ahora sí, cuando se necesite, se liberará al espacio extracelular T3 y T4. Y eso, estimados amigos, es básicamente toda la cascada de la formación de oxidación del yodo, de organificación de la tiroglobulina, almacenamiento y finalmente la liberación de hormonas tiroideas como tal. Hasta ahí yo creo que está claro, quiero creer que todo está claro, pero ahora vamos a hablar finalmente de lo que son los fenómenos de Wolff-Chaikov y de John Basedow. En el caso del fenómeno de Wolff-Chaikov, me olvidaba, en condiciones normales, el mecanismo que regula o gobierna todo esto de la liberación de hormonas tiroides es un mecanismo de retroalimentación negativa. Eso quiere decir que si yo tengo niveles bajos de T3 y T4, como vimos en el principio del video, TRH se va a elevar, TSH se va a elevar y esto va a hacer que se libere T3 y T4 que faltaba. Entonces, en condiciones normales, si una persona recibe una dosis muy alta de yodo, como por ejemplo en un medio de contraste yodado para algún procedimiento o alguna otra situación en la cual yo merite tomar yodo en gran cantidad, como por ejemplo algunos medicamentos que tienen yodo, tipo amilodarona, el antirrítmico más utilizado creo que en Latinoamérica. Entonces, ese exceso de yodo lo que va a hacer es que se frene la producción de hormonas tiroides. Por eso la mnemotecnia para Wolff-Chaikov es de Wolff de wait, o sea, de esperar. La mnemotecnia de Wolff-Chaikov es decir, wait. Hay hay demasiado yodo, hay un exceso de yodo, y esto le dice a la hormona tiroidea, espérate, no crees más hormona tiroidea porque tenemos demasiado yodo. Eso es básicamente lo que hace el fenómeno de Wolff-Chaikov, ¿sí? Es un mecanismo protector para evitar una sobreproducción de hormona tiroides. O sea, ya hay una sobrecarga de yodo, pero existe este mecanismo para que no produzca más hormona tiroides, porque si yo aumento la producción de hormonas tiroides, hay un resultado muy drástico en el metabolismo. Recordemos y que creo que por ahí debía empezar, las hormonas tiroides están involucradas en todos los procesos metabólicos, o sea, aumento del volumen de oxígeno, del consumo del VO2, aumento de la actividad de las bombas de sodio potasio, o sea, consumen una gran cantidad de ATP. Entonces, si yo tengo una sobreproducción de hormona tiroide, mi metabolismo va a aumentar y en algunos casos hasta la temperatura corporal va a aumentar porque las bombas, todos estos canales funcionan como motores. Y basándonos en la ley de termodinámica, cuando algo genera trabajo, no todo se genera, toda energía que entra a un motor no termina como trabajo, sino que gran parte se disipa en forma de calor. Entonces, en un paciente que tiene niveles altos de hormona tiroidea, es muy probable que tenga calor. Y esto pues no es bueno, no es termodinámicamente útil. Entonces, el fenómeno de Wolff-Chaikov es que hay una sobrecarga de yodo y lo que va a pasar es que el propio cuerpo, al detectar esta gran cantidad de yodo, frena a todo el andamiaje que acabamos de hablar para que tenga como resultado la no producción de hormona tiroide porque no necesito tanta hormona tiroide en ese momento. Ahora, ¿qué debemos saber de Wolff-Chaikov? Nosotros debemos saber de Wolff-Chaikov es que es transitorio. Vamos a hacer otro lienzo en Paint. Yo pensaba que esta clase iba a ser cortita y
la verdad que no. Ya me pasé más, creo que una hora hablando de todo esto, pero a ver, vamos ahorita al siguiente lienzo y vamos a hablar del hipotiroidismo por efecto del Wolff-Chaikoff, ¿no? Obviamente aquí lo que nos falta es saber que primero debe haber una sobrecarga de yodo. Ajá, entonces va a producirme este fenómeno que va a hacer que disminuya la capacidad temporal de producción de yodo, de hormona tiroidea, perdón. Ahora, ¿qué también debemos saber de esto? Es que es un mecanismo transitorio. No está diseñado para que permanentemente eh, o temporal, me gusta más la palabra temporal. No está diseñado para que permanentemente esto quede ahí, ya. Entonces, nada. ¿Qué es lo que pasa a las 24 o 48 horas de que haya el fenómeno de Wolff-Chaikoff? Existe algo que se llama el escape del efecto de Wolff-Chaikoff. Escape del efecto de Wolff-Chaikoff. Que dicho sea de paso, este es otro mecanismo para restablecer la función de la hormona tiroides, ¿sí? La función de la glándula tiroides. Cuando hay un exceso, esto es lo que va a pasar. Entonces, ¿cómo funciona este escape de Wolff-Chaikoff? Eh, Cuando hay una sobrecarga de yodo y hay un temporal hipotiroidismo, lo que es el escape de Wolff-Chaikoff es disminuir, a su vez, caramba, no me sale en mayúscula, disminuir, a su vez, el transporte del yoduro al interior de la célula. El transporte de yoduro al interior de la célula. ¿Con qué objetivo yo reduzco el transporte de yoduro al interior de la célula? Lo hago para obligar al sistema a que vuelva a encenderse y al darse cuenta de que ya no tiene yodo a nivel intracelular, se vuelva a activar toda la cascada que vimos en un lienzo que dibujaba para la formación de hormona tiroides. De esa manera, al disminuir el transporte de yoduro, el cuerpo siente que tiene poca hormona tiroidea y el mecanismo se reestablece. Eso se llama el efecto el escape del efecto Wolff-Chaikoff. ¿En qué tiempo aparece? Aproximadamente a las 24 o 48 horas. Puede haber un caso de que este escape no funcione y ahí sí estamos en presencia de un verdadero hipotiroidismo inducido por yodo. Para dejar claro esto, el fenómeno de cuando yo le doy mucho yodo a una persona, es normal que temporalmente disminuye la producción de hormona tiroides por el fenómeno de Wolff-Chaikoff. Pero el cuerpo propiamente tiene el escape de Wolff-Chaikoff en el cual disminuye las concentraciones, el transporte de yoduro al interior de la célula para obligar al propio folículo tiroideo a volver a encender la maquinaria enzimática para crear nuevamente hormona tiroides. Esto se llama el escape de Wolff-Chaikoff y el efecto normalmente es de 24 a 48 horas. Ahora, si la inhibición persiste, o sea, a pesar de las 48 horas, sigo teniendo niveles bajos de T3 y T4, en ese momento sí estoy en presencia de un hipotiroidismo inducido por yodo, solo cuando pasan estas 48 horas. Por eso es que la mnemotecnia de la sobrecarga de yodo es el fenómeno de Wolff-Chaikoff, pero viene la clave wait. ¿Por qué? Porque le dice espera a toda la maquinaria enzimática de la glándula tiroides para que no produzca hormona. Por eso, en sí, este es el fenómeno de Wolff-Chaikoff como tal. ¿Qué podemos hablar un poquito de historia de esto? Este fenómeno se lo describió ya en 1948 por dos tipos. Jan Wolf, Jan Wolf, no me pregunten por qué tiene doble F si es Low, y el otro es Israel Lion Chaikov. Lion
Chaikov. Ellos son los descubridores o a quienes la historia les atribuye el fenómeno de Wolff-Chaikov. Ellos son los que describieron por primera vez eso. Ellos se dieron cuenta que cuando aumentaban las concentraciones de yoduro, pues la cantidad de hormona tiroidea pues se reducía mucho, ¿ya? Y ese es el efecto ahí agudo como tal. Eso. Es más, en eso de ahí. Ahora, con eso terminamos el efecto de Wolff-Chaikoff y ahora nos vamos al efecto de Jod-Basedow, que en realidad es más fácil, la verdad. Y al menos a mí me parece que es un poquito más interesante porque este es un poquito más raro. Entonces vamos a dividir la página en dos. Una línea acá, ya. Entonces, vamos a partir otra vez de la sobrecarga de yodo. A un paciente le doy bastante yodo, pero ahora no sucede esto. Ahora sucede el fenómeno opuesto. Ya no va a haber hipotiroidismo, sino que va a haber hipertiroidismo. Entonces, el resultado en este escenario donde hay una sobrecarga es el fenómeno de Jod-Basedow. Ya, a nivel de cultura general, Jod significa yodo, creo que en alemán, sí, Jod significa yodo en alemán, y Basedow tiene que ver con el descubridor o la persona encargada de todo esto. Entonces, etimológicamente, soy muy fanático de la etimología y les recomiendo a todos los que son estudiantes de medicina que aprendan mucho etimología. Hay una página que se llama Diccionario Etimológico de Chile, donde pueden ver el origen de muchas palabras. Deben haber otros diccionarios en línea disponibles, pero este es el que yo utilizo siempre para recordar. Yo es yodo en alemán, ya. Y en el caso de Basedow, eh, un señor que se llama Adolf von Basedow. Adolf von Basedow. Este es el más viejo porque este médico vivió en el siglo XIX y él ya para 1840, el otro fue en 1948, pero este ya en 1840 ya había descrito por primera vez la triada de Mercerburg. La triada de Mercerburg es la triada del hipotiroidismo, o sea, bocio, taquicardia y exoftalmos. Exoftalmos. La acumulación de mucopolisacáridos en los músculos rectos. Entonces, esta es la etimología incluso en gran lo que nosotros conocemos como Graves, enfermedad de Graves, que es el hipertiroidismo autoinmune por los autoanticuerpos estimulantes de la TSH que hay en el hipertiroidismo inmunitario. En otros países a esta enfermedad, la enfermedad de Graves, que acá la conocemos como Graves Basedow, allá se la conoce más solo como enfermedad de Basedow, como tal. Entonces, hasta ahorita no he explicado qué pasa con la sobrecarga de yodo. Porque el concepto importante que hay que tener en cuenta para entender el fenómeno de Job-Basedow es que debe haber algo que se llama tiroides autónoma. O sea, yo no puedo tener Job-Basedow si yo no tengo una tiroides autónoma. ¿Y qué es una tiroides autónoma? Una tiroides autónoma es una tiroides que no necesita una estimulación directa del eje hormonal que ya vimos al principio del video para producir hormona tiroides. Vamos a ver, es un tejido glandular que no necesita estimulación directa de TSH para producir hormonas tiroides. Eso es una tiroides autónoma. ¿En qué escenario yo puedo tener estas tiroides autónomas? Pues en algunas enfermedades. No las voy a enumerar todas, pero en un adenoma tóxico sí puedo tener una tiroides autónoma. En algo que se llama bocio multinodular con áreas autónomas. Multinodular con áreas autónomas. Y creo que la otra es una mutación que tu TSH
que tus células no necesitan TSH para producir, o sea, es una tiroides independiente de la TSH, tiroides independiente de la TSH. Entonces, en estos escenarios, si yo a una persona le agrego una sobrecarga de yodo, en alguien que tiene tiroides autónoma, lo que va a pasar es hipertiroidismo de yodo base 2. ¿Por qué? Porque a esa tiroides autónoma le estoy dando la materia prima, le estoy dando el yodo. Ellos ya tienen de base tiroglobulina almacenada, ya tienen tirosina, ya tienen todo dentro del maquinario. Lo que le faltaba únicamente era el yodo. Y al recibir una gran cantidad de yodo, lo que van a hacer es producir una gran cantidad a su vez de hormona tiroidea. ¿Sí? Eh, no es dependiente de la autonomía nodular. Es más, en personas que tienen ya enfermedad de Graves, el solo hecho de ya tener el diagnóstico de Graves los hace más susceptibles a una sobrecarga de yodo que desarrollen niveles altos temporales de T3 y T4, ¿sí? Entonces, básicamente es eso como tal. O sea, yo, para resumirlo, el fenómeno de Wolff-Chaikoff es normal en la mayoría de personas, dura 48 horas, bajan los niveles de hormonas tiroides, pero luego hay un escape del efecto porque el interior de la célula disminuye el transporte de yoduro, reactivando a la maquinaria enzimática para que vuelva a producir hormona tiroides. Eso es casi siempre lo normal. En personas que tienen tiroides autónoma, ya lo explicamos qué es, una sobrecarga de yodo puede producir el efecto de Jod base como tal. Ok, ¿cuál es la mnemotecnia para Jod Basedow? Es la J, así como había la W de Wolf, de Wade, esta de acá es de jalar. Es decir, que hace que la hormona trabaje más o la glándula jala. Entonces, la mnemotecnia para el fenómeno de Jod Basedow es que Jod comienza con J y entonces J de jalar. Y de esa manera, yo ya sé que el mecanismo que va a pasar en la sobrecarga de yodo por yod básico es que va a jalar a trabajar a la glándula para que produzca una gran cantidad de hormonas tiroideas como tal. En resumen, la diferencia fundamental es que si la persona tiene una tiroides autónoma o zonas de tiroides autónoma, es probable que esta sobrecarga de yodo desencadene a yod básico antes que a Wolff-Chaikoff. ¿Ok? Y con eso, pues, creo que está toda la presentación del caso. No sé si hay algo más, no se me ocurre ahorita qué otra cosa puede agregar. Y les agradezco de corazón que hayan podido, pues, prestar atención a este video. Muchas gracias y que tengan un buen día.